Deja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, maestra. Hola a todos y a todas. Buenas tardes. Hola Maya, hola Adriana, hola Andrea, hola Vivi, hola Citlali, hola Maidelin, hola Monse, hola José Carlos, hola Jime, Jesús, Elian, Ita, Gabriel, Magali, Manuel, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo van? Buenas tardes, profesora. ¿Bien? Buenas tardes. Les voy a compartir un cachito de un video. En este caso es sobre fake news y posverdad, se llama este. Se me olvida que tengo que ponerle el logo de compartir con sonido. Ahí va. En 1938, los extraterrestres invadieron Nueva York. Esto generó un pánico terrible en la sociedad. Algunos agarraron las pocas cosas que pudieron, tomaron su auto y se fueron despavoridos. Otros empezaron a correr por la calle. Algunos más cautos llamaron por teléfono a la policía y le preguntaron qué estaba pasando. Lo que pasaba en realidad era que Orson Welles, a partir de la radio, empezó a comunicar una noticia falsa. Empezó a utilizar el radioteatro con la ficción La Guerra de los Mundos y generó este pánico y por primera vez en el mundo se pudo saber cuál era el poder que tenía un medio de comunicación, en este caso la radio, de difundir una noticia falsa. Mario Pergolini, en el año 92, difundió que se había muerto Phil Collins, otra noticia falsa. La empezaron a levantar distintos medios hasta que se aclaró que era falso eso. En el 2017 realizó otro experimento. Se propuso crear una noticia falsa con la complicidad de los tuiteros. Les dijo a sus oyentes, vamos con el hashtag Messi en Vorterix a crear declaraciones como si fuera una entrevista a Messi, pero falsa. Y la gente empezó a comentar, Messi en Vorterix. Soy muy amigo de Mauro Icardi, Messi en Vorterix. Aprendí mucho de Riquelme, Messi en Vorterix. Yo no pongo ni saco técnicos en la selección. Esto llegó a lugares terribles como la televisión, que no había chequeado que esa información era falsa y la publicó. Gente decía que buena la entrevista de Messi en Vorterix y era información falsa. Pero Mario volvió a medir el poder que tenían los medios de comunicación y creó una noticia en tiempo real. El MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en un informe que publicó en marzo del 2018, dijo que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser difundidas y tener mayor impacto que las reales. Y esto porque tienen dos condimentos las noticias falsas. Uno es la novedad y el otro es la sorpresa. Así que la próxima vez que estén ante una noticia, pregúntense, ¿es muy novedosa? ¿Me sorprende realmente esta noticia? Porque pueden estar ante una noticia falsa. La temática que nos convoca a este TEDx es la salvaje. Y para definirlo vamos a citar a la Real Academia Española, que lo define como alguien falto de educación, ajeno a las normas sociales y que tiene un comportamiento cruel o inhumano. Y que esa situación no la puede controlar, no la domina. Y esto pasó en la India, donde a partir de la viralización de mensajes de WhatsApp de personas que eran acusadas de ser violadores, terminó en 20 linchamientos, donde murieron personas por las noticias falsas. La India puso el grito en el cielo contra WhatsApp y dijo, hay que hacer algo WhatsApp, por favor, solucioname este problema, echándole la culpa a la tecnología. Y acá las noticias las compartían las personas, no era un problema tecnológico.
WhatsApp propone a la sociedad un concurso, un llamado a ideas innovadoras para solucionar este problema, donde ofrece $50.000. Esto lo hizo en julio, el concurso terminó ahora en agosto y están eligiendo las mejores ideas. La única solución técnica que implementó WhatsApp fue colocar un reenviado. Por eso hoy cuando tenemos un reenviado fue producto de esta matanza y linchamientos en la India. Eso fue lo que motivó a WhatsApp a generar una acción en contra de las noticias falsas. El 40% de los trasplantes que se realizan en Argentina van destinados a ciudadanos extranjeros. Esto lo dijo Gabriel Brasesco en Twitter, 1.500 retweets. Y que no residían, no eran residentes acá. ¿No les causa bronca, indignación? Incluso puede estimular hasta la xenofobia este tipo de noticias. El INCUCAI al otro día salió a responderle con información chequeada, diciéndole que era solamente el 2,9% y que eran personas que residían permanentemente en Argentina. Y esto es una ley. Otro proyecto que me gustaría comentarle, de fact-checking, que lo que hace es chequear el discurso político, chequear las noticias que tienen mucha relevancia en las redes sociales, es chequeado. Ellos también se encargaron de validar esta información, pero lo hicieron 5 días después. Si volvemos, fíjense, 1.500 retweets y 400 retweets la respuesta. Estamos ante esto de que la noticia falsa se difunde más rápido, tiene más impacto que la noticia real. Lo que dice acá el filósofo italiano Umberto Eco es que en Internet somos todos iguales y todos tenemos las mismas capacidades de poder ser emisores de mensajes o compartir mensajes. Y eso te pone a la misma altura que un premio Nobel. Y también te tiene que dar una responsabilidad cuando estás compartiendo una información. ¿Es eso verdad? ¿Es eso mentira? Creo que debemos cuestionarnos nuestros comportamientos en las redes sociales. ¿Y por qué ocurre todo esto? ¿Qué nos motiva o qué motiva a la gente a crear noticia falsa? Hay distintos tipos de motivaciones. Una puede ser la diversión o el entretenimiento, como hizo Orson Welles o como hizo Mario Pergolini. Otro puede ser la bronca, como quizás, o las ganas de hacer daño, como pasó en la India, donde esas ganas de hacer daños, ese escrache, terminó con la muerte de 20 personas. Otro puede ser por dinero. Alguien te paga para que hables bien o mal de una persona, o alguien que diseña una estafa con información falsa para perjudicar a los usuarios que comparten esa noticia. Y la más peligrosa, creo, es cuando tratan de modificar tu opinión, cuando te tratan de llevar hacia algún lado de la grieta a partir de la información que te brindan y que te presentan. Este término de llevarte hacia algún lado se llama posverdad, que es cuando las emociones y las circunstancias y tus creencias personales importan más que el hecho objetivo. Te importa más lo que sentís al leer esa noticia que si es real o no. Te cabió perfecto en tu cuerpo, concuerda con lo que vos pensás, es verdad para mí, no me importa si está chequeado o no. La comparto, le doy y encima abajo le agrego un comentario. Esta palabra fue elegida por el diccionario de Oxford en el 2016 como la palabra del año, por 3 hechos. Las elecciones en Estados Unidos, Hillary Clinton versus Donald Trump, el Brexit de Gran Bretaña, la separación de la Comunidad Europea, y el plebiscito que tuvo el pueblo colombiano para ver si hacían las paces con la FARC. Estos fueron los 3 hechos del 2016 que pusieron en foco la palabra posverdad. Los algoritmos. Me gusta hablar de tecnología, soy una persona de la tecnología y les quiero hablar un poco de los algoritmos, de la inteligencia artificial, del machine learning, del big data y todas esas palabras raras que muchos escuchan y pocos entienden. ¿Qué hay detrás de estas palabras? Hay tecnología. ¿Por qué cada vez que entramos a la aplicación Instagram, por ejemplo, te muestra a la chica que te gusta? Entras a Facebook y te muestra sugerencias del lugar de donde te querés irse de vacaciones. Abrís otra red social y los zapatos que te querés comprar para esa fiesta que tanto esperás. Y se te van adaptando todos los algoritmos y todo te parece genial en las redes sociales. No hay magia acá. Acá hay tecnología. Se adaptan los algoritmos y te muestran la información que ellos quieren. Estamos viendo una realidad adaptada
a nuestros gustos, a nuestros intereses. Y esa realidad es porque las empresas de tecnología venden nuestros perfiles para que nos puedan ofrecer todo tipo de productos. ¿Por qué se creen que son gratis las aplicaciones y todas las herramientas que utilizamos en Internet? Porque nosotros les estamos pagando con nuestros datos y nuestros comportamientos. Y a partir de esa venta, de la información de esos perfiles, te pueden ofrecer productos o te pueden mostrar noticias que a vos te caigan bien. Y eso es muy peligroso y tenemos que ser conscientes. Ya que estamos hablando de salvajes, hoy está en crecimiento el tema de scratches virtuales. Hoy todo el mundo hace justicia por clic propio. Algo le indignó o le pasó algo, captura de pantalla, se pone en Facebook y empieza a escribir, con toda la bronca, sin filtro. Esto puede tener consecuencias terribles. Esto que pasó acá, pasó en Buenos Aires, en una despedida de 5º año, que se iban a Bariloche los chicos, terminó con un petardo en la boca de un perro. Estaba la imagen del perro, malherido, imagen cruel, sangrienta, y la foto de las chicas al lado, con toda la información y todos sus perfiles sociales. Compartidos, un montón. Mensajes, hay que hacer algo, hagamos algo, no puede pasar esto, hay que hacer una ley, siempre alguien dice que hay que hacer una ley. Debemos compartir esta información. Esto pasó en Buenos Aires, yo estoy acá. ¿Cómo puedo saber si en realidad son esas chicas y no es alguien que le quiere hacer daño a esas chicas? No es alguien que le tiene bronca. ¿Cómo podemos saber eso? Levante la mano, ¿quién se enteró de esta noticia? Que en Santa Fe habían violado y habían acusado a los profesores de violar a una chica con síndrome de Down y que había quedado embarazada. Por favor, levanten la mano todos los que se han enterado de esta noticia. Muy bien. Gran cantidad del auditorio. Ahora, les pido que levanten la mano los que se enteraron realmente cómo terminó esta noticia. Mucho menos que la mitad. Volvemos a comprobar la hipótesis del MIT, donde la noticia, que no era una noticia falsa, es una noticia que acá ocurrió en realidad, nos golpea más el título, el titular, que la realidad en sí. La noticia terminó que la chica Down había sido abusada por su propio hermano, un caso de violencia intrafamiliar. Y esto produjo un montón de reacciones en las redes sociales. La gente indignada, vamos a hacer un scratch contra la escuela. Se empezó a difundirle los nombres y la información de los profesores, a los directivos, agresiones contra la escuela. Despertó toda la violencia, una noticia que indigna, que te pone muy mal, pero que tenemos que ser responsables a la hora de compartir o emitir una opinión. Porque podemos estar lesionando a otra persona, podemos lesionar su honor, su imagen, su profesión. ¿Qué ganas van a tener estos docentes después de trabajar si fueron acusados de esto? Ante este panorama de noticias falsas, de rumores, de scratches, quiero proponerle algunas soluciones o ideas. Algunas soluciones pueden venir del derecho. Pueden haber distintos proyectos de suplantación de identidad, de identificación de noticias falsas, de sanción a medios o a periodistas que difundan este tipo de información. Pero el derecho no siempre soluciona todo y siempre llega muy tarde. Y todas estas noticias están muy discutidas también por la libertad de expresión, por la censura. Los invito a que lean las organizaciones de libertad de expresión, cuáles son los distintos informes que realizan sobre estas leyes que buscan combatir la información falsa. La solución también puede venir de la tecnología. La tecnología que la utilicemos nosotros. Si nos llega una cadena, podemos copiar el contenido de la cadena, googlearlo y ver si eso es real o no. Si alguien ya no publicó un artículo indicando que eso era falso. Podemos subir una imagen, se puede subir una imagen a Google y buscar si esa imagen que ilustra esa marcha o esa represión no ocurrió en otro lugar. También se puede hacer de la tecnología cuestiones automáticas que detecten noticias falsas o detecten efectos virales y de manipulación. Pero también con estas cuestiones tenemos que tener cuidado, porque le estamos dando mucho poder a la tecnología. Y si la tecnología se adapta a nosotros, puede tomar decisiones qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo, qué es lo que es verdad y qué es lo que es falso. Y eso puede llegar a ser muy peligroso para mostrarnos una parte de la realidad adaptada a nuestros intereses. Y finalmente quiero que la solución salga de nosotros. Quiero que
estimulen su pensamiento crítico, que se pregunten sobre esa información. ¿Es real o no? ¿Es falsa? Que lo hagan también en los diferentes ámbitos donde participen, en su trabajo, en la escuela con los docentes, en la peña con sus amigos, que hablen y que se cuestionen la información que están consumiendo. Permítanme tratar de resignificar la palabra amor. Y la voy a resignificar para brindarle unos consejos con esta palabra que claramente no se van a olvidar. El primero tiene que ver, cuando recibamos una noticia nos fijemos en el autor. ¿Quién la escribe? ¿Es anónima? ¿La firma alguien? ¿Está publicada en algún medio de importancia, de relevancia? ¿Algún medio que puede tener cierta calidad? ¿Cita alguna fuente externa? Lo segundo que tienen que ver es el mensaje. ¿Es algo urgente? ¿Tiene alguna fecha? ¿O te dice solamente que mañana WhatsApp te va a cobrar? Y mañana, si lo recibiste mañana, es pasado mañana. ¿Te incita a la acción, a que lo compartas a cierta cantidad de personas? ¿O que hagas algo porque no puede seguir ocurriendo esto? La tercera letra es sobre oportunidad. ¿Se ocurrió algún hecho relacionado con ese evento que te están compartiendo? Vayamos al caso de Lara San Juan y todas las noticias falsas que se vincularon en ese caso, que te llegaban todo el tiempo información de que habían encontrado, que no. Y la cuarta, que creo que es la más importante, es sobre la responsabilidad de nosotros como emisores de la información. Si es real esto, lo puedo compartir. Pero si es falso, tengo que actuar. Porque puede llegar a tener consecuencias que pueden ser terribles como las que vivimos en todo el transcurso de la charla. Si es falso, debemos reportarlo, decirle a la persona que nos lo envió, esto es falso por esto y esto y esto. Y también reportarlo en las redes sociales. Porque si no, vamos a contribuir en esa cadena de desinformación. Para finalizar, me gustaría regalarle un proverbio holandés que me indica que no se puede hacer nada contra el viento, no se puede impedir el viento, pero podemos aprender a construir molinos. Les propongo que la próxima vez que reciban una información y la quieran compartir, aprendamos a crear esos molinos y tratemos a las noticias con amor. Muchas gracias. Listo. Y vamos con la creencia en el mundo justo que nos faltó, que tienen una tarea. ¿Hicieron su tarea? A ver, ¿quién empieza con la tarea? Uno por uno, por favor, si todos hablan al mismo tiempo, no les entiendo. A ver. ¿Quién empieza? Yo. Adelante. Bueno, pues yo encontré muchos refranes. Ah, muy bien. Y bueno, pues estaba comparando si en verdad sí eran buenos para esto que vamos a hablar, ¿no? Del mundo justo. Porque el primero que se me ocurrió, dije, para un mundo justo. El primero que se me vino fue camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿no? Entonces dije, ¿ese verdad funciona para esto? Entonces ya otra vez volví a regresar a la lectura y decía que la creencia del mundo justo exactamente conduce, lo voy a decir como dice, conduce el sujeto a considerar que cada quien en este mundo recibe lo que merece, pero también merece lo que le sucede. Entonces a ver, dije, no, a considerar que es que estoy haciendo una diapositiva. Si me repites, conduce al sujeto a considerar que cada quien en este mundo recibe lo que merece, pero también merece lo que le sucede. Ok. ¿Y entonces? Entonces, pues a partir de ahí dije, no, pues tal vez ese refrán sí me sirve para
para esto, ¿no? De que, no sé, dice camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, no sé, siento que en algún determinado momento me ha llegado a pasar en muchas tareas, no sé, en donde digo, no, pues sí, está bien cierta cosa, pero pues en realidad no, y por dejarme convencer por lo que estoy pensando, pues pasa lo que sucede, ¿no? Pero también encontré otro refrán Sí. que dice, no por mucho madrugar, aparece más temprano. Amanece más temprano, así dice. Entonces, muchas veces, no sé, ahí decía que las cosas ni siquiera a veces depende de los esfuerzos que estemos realizando, ¿no? Sino que también de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces, no sé, y ahorita, no sé, con la tarea de inglés o con el examen de inglés que ahorita me pasó que yo estudié, pero ahorita nomás no abrió la plataforma y el maestro básicamente me dijo, tú mañana puedes ir, pues vete. Casi me corrió y mañana lo iba a hacer. Entonces, siento que es eso, ¿no? Que exactamente por algo suceden las cosas. Por algo merecí eso, de que a lo mejor sí estudié, pero pues por alguna y razón, pues no se pudo y al maestro me... ¿Era este? Es que ya me... A ver, ¿cuál? El segundo, no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿ese era? ¿Mencionaste tú el segundo? No por mucho madrugar, amanece más temprano. Sí, ¿Sí? sí. Ok. Amanece, ¿cuál aparece? Entonces, pues siento que es eso, básicamente lo de la creencia del mundo justo, que exactamente, bueno, ese refrán ahorita se podría ver con mi ejemplo o con lo que me pasó ahorita en la tarde, de que no exactamente por estudiar mucho, pues voy a hacer bien el examen porque pues no lo pude hacer, ni siquiera lo hice, hasta mañana lo voy a hacer. Y no porque yo quiera, sino porque la plataforma o el internet o hasta el propio maestro, ¿no? Que me dijo, salte porque tú tal vez mañana lo puedes hacer. Puedes hacer con eso que estamos viendo. Creo que el primero, sobre todo, puede tener que ver con esta idea de la creencia en el mundo justo, que es esta idea de que en este mundo cada quien tiene lo que se merece, ¿no? O merecemos lo que nos sucede, ¿no? Ajá, exacto. Creo que el primero, sobre todo. El segundo, no estoy tan segura, o sea, si lo forzamos un poquito, claro, tiene que ver con la creencia en el mundo justo, pero de inicio, pues más bien habla de, si lo leo de otra manera, no por mucho esfuerzo, ¿no? Pero no es el esfuerzo, porque ni siquiera es el esfuerzo, es como una condición, ¿no? Que no te asegura que llegues a tiempo o que amanezca temprano. Este no está tan claro para mí el segundo. No sé si el resto del grupo quiere decirnos algo más, pero el segundo no me parece tan directamente como el primero. El primero me parece que en efecto, pues sí, ¿no? O sea, Sí, pues de hecho para eso busqué como que más, ¿no? Para que si uno sí, tal vez el otro no. Pero sí, como les digo, pues el primero que se me vino a la mente fue el de camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente. muy bien, Maya. Lamento mucho lo que pasaste hoy en la tarde, pero pero el ejemplo era para pensarlo desde afuera. Yo creo que pues no es merecido, ¿no? Y que a veces los accidentes también ocurren. Entonces, no te quedes con esa creencia, por favor. Ok, está bien. ¿Algún otro ejemplo? O más bien, todos tienen que irme dando sus refranes. Yo pensaría más como el de a quien madruga Dios le ayuda, que es otro refrán que se da, como si te levantas temprano y te pones a trabajar, pues vas a ser exitoso, ¿no? En este caso vas a tener la ayuda de Dios. Entonces yo vería ese también como otro.
Ese sí es uno, gracias. Ese sí nos permite ejemplificar. Este lo voy a poner de este lado, justo porque lo tengo como en duda. Si pueden irlo platicando, está bien. Porque la idea es esa, ¿no? Ver qué tanto constituye una expresión, una forma, qué tan presente está la creencia del mundo justo, diría yo, en nuestros refranes, que es casi un tema si alguien para su tesina de licenciatura les busca un tema, ahí tienen uno, ¿no? Este nada más es un ejercicio. A ver, el resto que en la tarea que hicieron. Ay, Muy bueno, bueno. yo encontré. Sí. El que busca, encuentra. Y recordaba mucho que mi abuela hace años siempre nos decía que todo se regresaba, todo lo que nosotros hiciéramos, bueno o malo, se regresaba. Entonces, que fuéramos conscientes de eso, tal vez no de la misma manera o de una manera igual, pero pasaba algo malo y como, ¿te acuerdas que tú hiciste esto con esta persona? Y como, entonces, pues, me recuerdo eso. El que busca encuentra, como una consecuencia, ¿no? Y bueno, sí referido a que dependiendo de la cosa que haces, pues vas a tener una consecuencia, ¿no? A lo mejor en ese sentido de causalidad. Y sí nos sirve para hablar. Como en el fondo, lo que es interesante es cómo hay algunas como principios o formas de organización del pensamiento que en efecto explican una situación, un acontecimiento, algo que ocurrió, ¿no? Para eso sirven, además, los llamados dichos o refranes. Ya vi aquí a José Carlos. La desgracia de uno es la felicidad de otro, ¿no? Ay, no sean así, váyanmelos dictando. Sí. Está muy buena el tema para la tesina, pero no es mi tema. Yo vi un refrán que me recordó mucho justamente a lo que dice la lectura, que es cría fama y échate a dormir. En lo personal, a mí me ha pasado mucho, bueno, este refrán hace alusión de que si tú actúas de una manera en alguna ocasión, pues las personas así te van a percibir mucho. Y a mí me ha pasado eso, que he hecho ciertas cosas, he optado de ciertas cosas en algún momento de mi vida y las personas ya me juzgan de esa manera. Entonces este refrán cuando lo leí, no me acordaba, lo estuve buscando y cuando lo leí dije, este es muy bueno, aplica para tanto la lectura como para mi vida. Ok. Muy bien. Espérame un segundo. Que me estorba es así, ¿verdad? A ver acá. Pues no sé, bueno, donde yo lo busqué dice cría, pero pues también podría ser crea, no sé, no estoy seguro. Sí, es que es crea fama y échate a dormir. Uh-huh. Bueno, así lo he escuchado yo, ¿no? Crea fama y échate a dormir. Y sí, en general, vamos con la desgracia de uno es la felicidad del otro, ¿no? Que sí hay como una idea de causalidad, ¿no? Y entonces otra vez está esta idea del equilibrio o de que pues cada quien tiene lo que merece, ¿no? La desgracia de uno es la felicidad del otro. Entonces en el fondo es cada quien tiene lo que merece. Y el de crea fama y échate a dormir, ¿cómo lo ven? Porque ahí pues es más bien justamente
como bueno, basta, no hace falta que hagas cosas, sino solo que crees tu fama para que las cosas ocurran. Entonces sí hay una idea de la suerte ahí, pero no me parece tan directo en términos de que cada quien tiene, o sea, la idea de que cada quien tiene lo que merece, porque acá más bien es como cuando te dicen, ¿no? Crea fama y échate a dormir, es así como, bueno, pues ya ni haces nada, ¿no? Pero con la fama que tienes, pues es suficiente y entonces ya no hay como o bueno, sí hay un equilibrio, pero como en otro sentido. A ver, ayúdenme. Bueno, es que yo lo vi más que nada porque justamente en alguna ocasión podemos hacer, no sé, algo malo. Ajá, Y eso va a repercutir después en un futuro. O las personas así nos van a percibir justamente por esa ocasión que actuamos así, cuando en realidad pues posiblemente no lo seamos, pero justamente obtuvimos quizás lo que merecimos por haber hecho eso en ese momento. No sé, yo lo veo así. ya. Es que yo lo he escuchado como bueno, sí, al revés en términos de cómo, pues alguien hizo una vez a lo mejor un acto eh, al revés, heroico o bueno, ¿no? Y ya a partir de eso es juzgado todo lo demás. Y entonces hay quien dice, bueno, pues es que, pues con eso, ¿no? Como creaste fama, pero no hay otros actos que juzguen ese equilibrio. Aunque bueno, sí, como dices, también podría ser, Gabriel, en términos de cómo hay una suerte de compensación entre ese hecho o ese acto inicial y que después haya una valoración negativa por algo que hiciste en el pasado, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya no hace falta que hagas algo porque eso que hiciste es suficiente para juzgar y para pensar en que tienes merecido lo que te está pasando o que es correcto lo que está ocurriendo, ¿no? Y si me pueden ir diciendo porque ya no, ustedes van más rápido que yo. En el chat Ajá, pusieron, Madeline puso ojo por ojo, diente por diente. Y dice la ley del talión, el que la hace la paga. sí, ahí está muy clara la idea, ¿no? De que hay, bueno, pues esta ley, ¿no? O esta creencia de correspondencia entre cada quien recibe lo que merece, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué más? Ana Lilia puso el que mucho abarca, poco aprieta. Y hay igual si se fijan, es como una causalidad la que está no sé si en términos ¿cómo ven? En términos de la creencia en el mundo justo, pero hay una ley de causalidad, sí, en efecto, ¿no? Nos juzgan cuando, pues, es que tengo esto y tengo esto y tengo que hacer esto y no acabo esto, ¿no? Pues es que el que mucho abarca, en realidad poco aprieta, ¿no? Sí hay como bueno, no como, hay un pensamiento de causalidad que está ahí, pero no sé si en términos de la idea de la creencia en el mundo justo. Lo voy a poner acá, o ustedes cómo la ven. Ay, están muy callados ustedes también. A ver, ¿quién sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál otra, porfis? Jocelyn escribió, donde hay patrón, no manda marinero. No. También aquí hay una ley de causalidad, ¿no? O sea, sí hay una consecuencia. Es como cuando dicen, donde manda capitán, no gobierna marinero, ¿no?
Y entonces si la hija dice, oye, es que vamos a hacer esto, y la mamá o el papá dicen, no, hay que hacer esto. Entonces la frase es, donde manda capitán, no gobierna marinero, ¿no? También hay una idea de causalidad, pero no sé si en el sentido de que cada quien tiene lo que merece, sino más bien en términos como de una jerarquía, ¿no? De una consecuencia de autoridad en donde quien tiene la jerarquía, pues no, el que no tiene, no puede tener más voz que el que tiene jerarquía. Váyanme diciendo cómo la ven, si me creen, no me creen, o si nos regresamos. Maya, ¿me dices cuál sigue? Sí. Andrea escribió, el que tiene boca se equivoca, porque finalmente nada nos hace estar exentos de equivocarnos. El que tiene boca se equivoca. Ajá, así escribió. ¿Cómo lo ven ese? Me regreso un poquito a la descripción. La creencia en el mundo justo conduce al sujeto a considerar a cada quien que cada quien en este mundo recibe lo que merece, pero también merece lo que le sucede. También hay como una idea de causalidad, ¿no? Pero no sé si en función o en relación a la creencia en el mundo justo, no me queda tan clara, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner, como ya dejé atrás los otros, los voy a poner con un color y a esos regresaremos, ¿va? Para irlos analizando y voy a necesitar que me ayuden. El que sigue, por favor. Dios se aprieta, pero no ahorca. Y puso, creo que quiere decir que podemos tener situaciones diferentes en la vida, pero podemos superarlas. Dios aprieta, pero no ahorca. Sí hay en términos de la idea de que, pues sí puede ser, ¿no? Como de una idea de justicia implícita en donde, a diferencia de hace un momento que había uno que hablaba del que busca encuentra, ¿no? Acá más bien es como esta presencia de lo divino en términos de como apelando a un cierto equilibrio de alguna forma, ¿no? Me parece. El que sigue, Maya. Elian puso, árbol que nace torcido, su tronco jamás endereza. Uh-huh. Sí, y pues sí, ¿no? Ahí está en términos de una idea del mundo justo, en el sentido de que hay cosas que así van a ser, ¿no? Que así son y que no pueden cambiar, como una idea de equilibrio que es la que está detrás de la vida misma. El que sigue. Manuel Aguilar escribió, quien con lobos anda, a aullar se enseña. Quien con lobos anda, a aullar se enseña. Hay una idea de causalidad, ¿no? De con quién ando, según, es como cuando dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Es como en ese sentido, pero no sé si tiene que ver otra vez con la creencia en el mundo justo. Vamos a leer la definición.
conduce al sujeto a considerar que cada quien en este mundo recibe lo que merece, pero también merece lo que le sucede. No, se me hace que este más tiene que ver con otra ley de causalidad, ¿no? Digo, también lo que vamos viendo es que hay siempre una, bueno, no siempre, muchos refranes lo que enseñan o lo que muestran es una relación causal entre una cosa y la otra. El que sigue. Adriana escribió, quien mal anda, mal acaba. Mal anda. Okay. Sí, aquí sí la ley de causalidad y la idea de que en el fondo lo que defiende la idea de la creencia en el mundo junto es una suerte de equilibrio, ¿no? De justicia o de equidad entre lo que hago y lo que obtengo, ¿no? Cada quien tiene lo que merece, dice él en la descripción inicial. Entonces creo que este sí va directo a esa creencia en el mundo justo, o sostiene o es parte de la creencia en el mundo justo. ¿Algo más? Sí, todavía faltan varios. Jesús escribió, cae más rápido un hablador que un cojo. Cae. Y hay una ley de causalidad, ¿no? Es decir, hay una idea de una consecuencia en términos, no sé si tan directamente con respecto al equilibrio y a la ley, a la creencia en el mundo justo. Vamos a ver. Conduce al sujeto a considerar que cada quien en este mundo recibe lo que merece, pero también merece lo que le sucede. No, me parece que otra vez es como, sí hay una ley de causalidad, ¿no? En términos de que juzgamos a aquel que, ¿no? Como cuando les decimos de jarabe me tomo, ¿cómo es? De jarabe me tomo un, que es alguien que habla mucho, pero que tiene realmente poco, ¿no? Como sentido o una consecuencia real todo eso que dice. Bueno, lo dejo en naranja. ¿Algo más? ¿Alguien más que me pueda dictar el que sigue? Adelante, Maya. José Carlos escribió, quien siembra vientos, recoge tempestades. En efecto, ¿no? Este también de lo que nos da cuenta es de esta idea de una del mundo justo, ¿no? O sea, es como el de cada quien tiene lo que merece, así quien siembra tempestades. Sí, el que sigue. Por la boca muere el... Y también hay una idea de causalidad y una idea de que es consecuencia, ¿no? De esa boca que tienes o de todo lo que dices, hay una consecuencia. Ok. ¿Algo más? Mencionan que su abuelito tenía un dicho que decía, todo en la vida se paga, no hoy, no mañana, sino en su preciso momento. Este está justo hasta ahí, está, ¿no? Clarísimo, la idea de que la creencia en el mundo justo, ¿sí? ¿Algo más? Cría cuervos y te sacarán los ojos.
Los perros. Pero sí te han sacado un pedo, ¿no? Del tipo. ¿Sabes? Una idea justamente de que hay en efecto una consecuencia, un equilibrio, ¿no? Entonces, hay una consecuencia que si tú malcrías a tus hijos, bueno, pues luego no te quejes, ¿no? Del resultado. Que tiene que ver en el fondo con esta idea de cada quien tiene lo que merece, ¿no? ¿Algo más? Ya casi acabamos, todavía siguen. Todavía siguen escribiendo. Dice, él hizo y la ley hizo la trampa. ¿Cómo? Otra vez. No Ahí yo fui el que lo escribí y creo que lo escribí mal. Es el que hizo la ley, hizo la trampa. Ley hizo la trampa. Muy bien, también, ¿no? O sea, es cuando se juzga a algunos actos, ¿no? Por ejemplo, cuando hace tiempo que todavía no se juzgaban los delitos de cuello blanco, pues quienes habían hecho la ley era para todas las acciones en nuestro país, hablo de nuestro país, que tenían que ver con violencia, con robo en la calle, ¿no? Pero no había, hasta hace muy poco, se hizo una ley para juzgar a los que se les llaman delincuentes de cuello blanco, que tienen que ver con estafas y ahí se aplicaría esto, ¿no? El que hizo la ley hizo la trampa, que hay una manera también de pensar en el equilibrio. En la aplicación vamos a ver, conduce a los que cada quien en este mundo recibe lo que merece, pero también merece lo que le sucede. Pues sí, ¿no? El que hizo la ley hizo la trampa. De acuerdo. ¿Algo más? Recibió una cucharada de su propio chocolate. Qué bonita es esta, que también refleja esta idea que cada quien tiene lo que merece, ¿no? ¿Algún otro? Sí, ya nos faltan dos. Adriana dice, al que hierro mata, a hierro muere. Muere. De acuerdo. Sí, ese está directamente también ligado al... Me haces caso tú. Oh, sí, y le quito el color. ¿Y algo más? Y el último dice, el inteligente habla porque tiene algo que decir y el tonto porque tiene que decir algo. Bueno, hay una idea de compensación, ¿no? No sé si de creencia en términos, no me parece tan claro en términos de esta idea de cada quien tiene lo que merece, pero porque aquí más bien habla de las cualidades y de que ambos hablan, ¿no? Porque algo tienen que decir. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo no lo veo tan claro, pero para eso están ustedes y ustedes también leyeron el texto, ¿eh? Fíjense, vamos a contarlos, ¿les parece? Bueno, esta es la definición inicial. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Al menos 16 de los refranes que nos han proporcionado me parece que están directamente relacionados con esta idea de la creencia en el mundo justo.
Y quisiera que fuéramos a los que me causaron alguna duda, que son de inicio, estos tres. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Y luego vamos a los de la otra página. El que mucho abarca poco aprieta. ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan? Puedo regresar, pero díganme algo. ¿Siguen ahí o ya se fueron a otra clase? No, sí, sí, aquí estoy, solo estoy pensando. Ok. Pues se podría decir que los que son de creencia del mundo justo es como el refrán tiene que, o sea, salir de uno y que regrese hacia uno, ¿no? Como consecuencia de sus propios actos Así y es, no de otra cosa. así es. Sí, justo así. Y en efecto, lo que sabemos es que los refranes en general, pues nos enseñan diferentes cosas, ¿no? En este caso, la verdad es que yo desde la primera vez que leí la teoría, la creencia del mundo justo, pensaba que nosotros tenemos muchísimos refranes que hacen referencia a esta idea, ¿no? De que en realidad tenemos lo que merecemos, ¿no? Que es algo muy común tener esta idea y que en muchos casos en el cotidiano escuchamos, oímos o hasta decimos nosotros alguno de estos refranes que buscan sancionar, posicionarse, evaluar una situación o a una persona a través de estos, perdónenme, de estos refranes, ¿no? Entonces, me parece que la creencia en el mundo justo bien podía haberse sido observada y reconocida en México, podía haber sido observada, creada y reconocida en México, aunque no es el único lugar. Lo que los teóricos nos dicen es, y nos ponen los ejemplos, ¿no? de varias investigaciones en donde se pone en juego esta idea, se pone a jugar esta idea y observan que inclusive en el caso del hospital donde pues trabajan con médicos, hay una idea, ¿no? Y un trato y una creencia sobre el otro, en donde creemos que si tiene SIDA es porque se lo merece, ¿no? Entonces sí hay creo que un peso importante, por eso quería hacer que hiciéramos el ejercicio de ejemplificarlo, ¿no? Esta parte de cómo, ahora sí que en el fondo la idea que además nos viene, la heredamos o nos es transmitida gracias al espíritu catolicista de nuestra sociedad, que es muy fuerte, ¿no? En términos de la idea de cómo un buen comportamiento pues es premiado y un mal comportamiento va a ser sancionado, ¿no? Yo hace un par de años, a insistencias de mi madre, fuimos a escuchar misa al pueblo de donde yo soy. Y bueno, cuando empezó a hablar el sacerdote, yo tenía ganas de salir corriendo porque les hablaba a los niños y les decía que si ellos se portaban mal, iban a parar. ¿Y qué era portarse mal? En la versión del sacerdote que estaba oficiando la misa, pues que se portaran mal era que no obedecieran a sus papás o a sus hermanos mayores, a sus abuelitos, a sus tíos, que no se comieran la comida que les daba su mamá, que no hicieran la tarea, ¿no? O sea, eran todas las cosas que los niños hacen. Todo eso
era signo de pecado y ellos iban a arder en los purititos infiernos, dicho con estas palabras. Y bueno, era para mí escandaloso, ¿no? Porque creo que yo decía, pero ¿cuántos niños? Había como 50 niños, ¿no? Yo decía, bueno, a lo mejor algunos están distraídos y no están escuchando al Padre, ojalá y muchos no lo hagan, pero hay un mensaje, ¿no? De que si te portas mal, entonces hay una consecuencia, que eso es algo en términos, digamos, de la ética y de la moral, nos enseñan en una sociedad como la nuestra, que necesitamos comportarnos bien porque si nos portamos mal hay consecuencias. Pero en la idea catolicista, bueno, pues va más allá en términos de cómo tú tienes, ¿no? La posibilidad de estar bien, si actúas bien, y de tener un premio que es el reino de los cielos o ir a los mismísimos infiernos, ¿no? En el fondo creo que hay una parte ahí más, más religiosa en la creencia del mundo justo y es pues es un desarrollo o una creencia que empiezan a observar y que vamos otra vez como en términos, ¿cómo la identifican? En la observación y en la identificación de cómo la gente se explica algunos acontecimientos. Y lo que van descubriendo es que la gente común y corriente a muchos eventos cotidianos se los explica a través de la creencia de que cada quien tiene lo que merece, ¿no? Y los estudios que se documentan ahí, pues justamente buscan en varios escenarios y en varios espacios indagar, ¿no? Sobre cómo aparece o qué forma tiene esta creencia en el mundo justo. Y bueno, aquí es, por eso era interesante hacernos reflexionar sobre eso. Yo les pido que a partir de este ejercicio, pues sí, observen en el cotidiano para identificar qué tan común es, ¿no? Que hablemos de esta idea de que pensemos. Hoy Maya hasta hizo un ejercicio que de verdad yo por eso decía, no le sigas por ahí porque era así como, sí, yo soy la responsable porque, no, a ver, las fallas tecnológicas son fallas tecnológicas, ¿no? No tienen que ver con una culpa, porque además en el fondo está la idea de la culpa, ¿no? Por eso iba yo a la parte como catolicista, que además la tenemos muy metida en casa, por ejemplo, ¿no? Cuando es que es tu culpa. Y yo siempre muy seria les digo, es responsabilidad, no es culpa, ¿no? Porque eso, fíjense cómo una palabra hace toda la diferencia, ¿no? Soy responsable, entonces asumo las consecuencias de mi responsabilidad. Soy culpable, híjole, ¿no? Uno dice, soy culpable y híjole, no se siente, hasta así como ejercicio se siente feo, porque la culpa tiene toda una significación tremenda. Y entonces, por ejemplo, en casa yo trato siempre de decir, no hay culpas, hay responsabilidades. Y entonces, si hay responsabilidades, claro, la aceptación de esa responsabilidad implica y tiene consecuencias, pero no es lo mismo asumirme como responsable de algo, ¿sí? Que como culpable. Cuando asumimos la culpa, bueno, nos pesa, nos duele, nos estigmatiza a nosotros frente a nosotros, pero a nosotros frente a los otros también, ¿no? Entonces, por eso es interesante observar esta creencia en el mundo justo y su presencia en nuestro cotidiano para tener, igual que lo hemos hecho en varios otros momentos que hablamos del sentido común, para tener cuidado, así como en el ejercicio bueno, en el video que vimos al inicio, ¿no? De cómo también se nos previene sobre el uso, ¿no? De las redes, de la tecnología y de hacernos responsables de su uso. ¿Algo que comentar sobre su lectura? Yo quiero ver, bueno, ya vimos, comenté el asunto del SIDA, luego vimos, bueno, lo que les platicaba sobre el que es el experimento con los médicos internistas, luego también lo que hizo Zuckerman, ¿no? Con la idea de las acciones y la buena suerte o la suerte, como algunas acciones están asociadas otra vez, cierto tipo de acciones están asociadas a que la gente por eso tiene buena suerte, ¿no? Porque hace tal cosa. Y entonces, ¿cómo le atribuimos a ciertas conductas? Es que por eso le va bien, porque
todas las mañanas va al parque a dejarle de comer a los pajaritos, ¿no? Y entonces por eso, ¿no? Porque yo veo que lleva sus migajas de pan y las deposita para las palomas, para no sé quién. Y entonces por eso le va bien, ¿no? Entonces hay una idea también. Fíjense cómo hay una idea de ciertos equilibrios, pero además pasa por eso que interpretamos como un buen comportamiento o un mal comportamiento. Quizá eso me lleve a la segunda parte de las frases. También de Conchi y del Home ponen en evidencia también las perspectivas en hospitales de París, en donde ubican o crean, ¿se acuerdan de las situaciones que crean? Que crean 3 situaciones. Cuéntenmelas, ándenme. Que era un ejercicio bien sencillito, en 3 situaciones distintas. Página 118. En la primera situación, en el caso se trata de enfermos en el Hospital de París, y en una primera situación, el especialista no sabe si va a intervenir o si simplemente dará una medicación a su paciente, ¿no? En una segunda situación, el paciente ya sabe a qué atenerse y sabe que va a tener una cirugía en las próximas 48 horas. En la tercera situación, ya el enfermo fue operado y es informado de que tendrá un pronóstico favorable y saldrá en las siguientes 48 horas del hospital. ¿Se acuerdan de qué consiste únicamente el experimento? Según yo es que le pedían prestado su reloj a los participantes, ¿no? Cada enfermo. Y ellos tenían que ver si se las prestaban o no. Era como para medir justamente, se me fue la palabra. El altruismo, Ándale, esa misma. Y justamente a las personas creo que estaban como que más, que ya sabían qué es lo que iban a pasar si le prestaban su reloj. Ya no me acuerdo, pero sí lo leí. Pero algo así. Ok. En donde hay más incertidumbre, dice la conclusión, dice, una vez más, en este caso, la práctica altruista apuntaría esencialmente a desviar el destino en el buen sentido. O sea, cuando tienes resuelta la duda, cuando no hay incertidumbre, ¿no? Eres más solidario que cuando tienes una condición de incertidumbre. Es en la situación en la que el sujeto todavía está en la incertidumbre que las conductas altruistas son las más numerosas. Me equivoqué, es el 60%. ¿Sí? Cuando se está en espera de la decisión de intervención, que es a la vez causa de ansiedad en el enfermo. En otras situaciones, en aquellas en las que el sujeto sabe a qué tenerse, las tasas de altruismo son más bajas, ¿no? Sí, es cierto, sí, entonces sí estaba yo bien. Es cuando hay mayor incertidumbre, se es más solidario. En cambio, cuando ya sabes qué es lo que vas a hacer, lo que va a pasar contigo, suele ser menos solidario, ¿no? Como la idea de... dice, la situación en la que se encuentran los sujetos determina la intensidad de sus conductas altruistas. Eso es lo que ocurre, ¿no? Y también nos refiere el ejemplo o la investigación de la ilusión de control,
Y dice que consiste en la tendencia general en creer que los sucesos determinados por el destino pueden ser controlados, versus el optimismo irrealista que se puede definir por la creencia según la cual uno estaría confrontado a un mayor número de acontecimientos positivos a menos acontecimientos negativos que los otros. O sea, pienso que yo estoy expuesta a más eventos positivos que a negativos, que el resto de la humanidad, ¿no? de los grupos sociales con los que estoy. Entonces, fíjense cómo justamente hay otras creencias, por eso hablaba de cómo las frases que recopilaron, que efectivamente son refranes y hablan de causalidad, también pueden estar asociados a otra idea, como el optimismo realista o la ilusión de control, ¿no? Que es esta tendencia a creer en que los sucesos determinados por el destino pueden ser controlados. Por ejemplo, cuando decían el que no por mucho madrugar, ¿no? Amanece más temprano, podría ser obedecer a esta ilusión de control, que es otra de las formas de las creencias, ¿no? Y este optimismo realista, me parece que, por ejemplo, el ejemplo o la frase de crea fama y échate a dormir, es como este optimismo, ¿no? De bueno, es que no hago más que tal cosa y ya eso hace que haya una consecuencia muchas veces positiva, o esperamos quienes la protagonizamos que sea positiva. Y bueno, justo en la conclusión, lo que destaca es que en el pensamiento social destaca o predomina la afectividad sobre el intelecto, al revés de en el pensamiento racional, en donde lo que destaca o lo que gobierna es el razonamiento más que la emoción. Decíamos que muchas veces nos dicen, no tomes decisiones ahora que estás enojado, triste o deprimido, ¿no? Tienes que estar bien para tomar una buena decisión. O sea, queremos separar a la emoción del procesamiento del pensamiento racional. En cambio, en el pensamiento social, lo que gobierna, lo que define es justamente, ¿no? Es que estaba tan emocionado o tan emocionada que hice tal cosa, ¿no? Y ese es el pensamiento social que se impone. Y en términos generales, el pensamiento social se rige por una serie de reglas que no son las reglas de la lógica, ¿no? Ni las reglas empíricas que utilizamos para construir el pensamiento racional. Una de las cosas que caracteriza el pensamiento social, según Ruquet, es que sea funcional, ¿no? Mientras es funcional, eso lo hace válido. ¿Qué es lo que le da validez a estos refranes? Porque son, o sea, imagínense, no sé si alguien puede rastrear rápidamente más o menos en qué año se ubica el de ojo por ojo, diente por diente, o el que la hace la paga. Pues el de ojo por ojo, diente por diente venía en la Biblia, ¿no? Es de la ley de Moisés. La frase, ajá. Y como refrán, bueno, es más difícil, pero bueno, ese ya da un dato, ¿no? Desde dónde proviene. Un poco para decir, ¿qué es lo que hace vigente o qué hace, pues sí, que sea operable ese refrán? Que es funcional, que funciona para explicar cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peso que hace o qué es lo que explica que el pensamiento social, algunas ideas como esta creencia en el mundo justo, permanezcan a través del tiempo y a través de generaciones? El hecho de que funciona para explicar cosas, ¿no? Esto que decíamos de y camarón que se duerme, ¿no? Se lo lleva la corriente, o árbol que nace torcido. Digo, yo recuerdo que lo oíamos en las películas de los 40, por ejemplo, pero hoy mismo todavía hay gente que lo aplica para explicar una situación de una persona, ¿no? Y esta idea de que todo en la vida se paga también es algo que escuchamos, ¿no? Quien siembra vientos recoge tempestades. O sea, esas son formas de pensamiento que vienen de muy atrás y que en la medida en que explican
a una situación, entonces permanecen porque son funcionales, ¿sí? Por ejemplo, esta parte de el que nace para maceta, del corredor no pasa, ¿no? Eso también lo han escuchado. O al que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, ¿no? Entonces se aplica, ¿no? O solemos aplicarlo, o esta idea, que en el fondo hay una idea, esta idea, por ejemplo, de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Con una idea de fatalidad en el fondo, ¿no? De, bueno, pues es que los pobres son pobres porque quieren, ¿sí? Ese pensamiento que es funcional para explicarnos una serie de cosas o de acontecimientos, esconde, oculta una realidad social, una condición real de desigualdad, ¿no? De falta de equilibrio en las condiciones de acceso a la educación, al empleo, a la economía, a la urbanización, a la tecnologización, al acceso al Internet, ¿no? Entonces, ojo, no es que signifique que estas frases sean 100% reales. O sea, hay una parte de la realidad que podría explicarse así, pero también necesitamos entender que esta creencia en el mundo justo obedece o está vinculada a una manera de pensar, a una ideología en donde por mucho tiempo, yo recuerdo que por mucho tiempo en las iglesias, cuando yo era pequeña que iba a la iglesia y nos hablaban de que que teníamos que aguantar y que Dios nos iba a compensar en la vida, ¿no? O sea, si ahora era una vida de sufrimiento, no deberíamos preocuparnos porque el día que nos muramos, ese día, vamos a estar compensados por todas las penurias que pasamos en esta vida. Y hace algunos años, por fortuna, oía a un sacerdote que decía, no, 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 a ver, sí, Dios hace eso, pero usted tiene que ser un buen ciudadano, una buena ciudadana, cumplir con sus obligaciones, exigirle a sus autoridades para que les den condiciones de vida, ¿no? Yo dije, bueno, siquiera ya cambió el discurso. ¿Qué es esto? O sea, sí, estos refranes lo que los traemos a colación porque dan cuenta y sirven para explicar, a mucha gente le sirven para explicar un aspecto de la vida, un hecho, un acontecimiento, un suceso, el actuar de una persona. Sin embargo, también es importante reconocer que estos dichos enmascaran, ¿no? No de manera intencional, pero son parte de una lógica, de una ideología en donde se apuesta, ¿no? A mantener un dominio de unos sobre otros y en donde no derivan de una ideología que propugna o que pugna por el equilibrio, por la equidad, por la igualdad de condiciones de acceso a múltiples cosas en una sociedad como la nuestra, ¿no? Sin embargo, debemos reconocer que estas frases las utilizamos con cierta asiduidad y que cuando las usamos, voy a usar el ejemplo que alguna vez usó una alumna mía hace algunos años, hicieron un trabajo ¿sobre qué era? Creo que fue sobre homosexualidad esa vez que hicimos ese trabajo. Y entonces, bueno, entrevistaron a la gente, vieron sus ideas y demás. Y cuando expusieron sus resultados, nos hizo notar en la exposición, como parte de sus conclusiones, que no sé si era sobre las domésticas, ahora ya dudé, o sobre perdón, estoy viendo mis errores ortográficos. No sé si era sobre las domésticas o sobre la gente del SIDA, pero creo que los utilizó al final los dos porque habíamos tenido un trabajo también sobre eso. Y decía, bueno, esta condición de inequidad y de no reconocer o de desconocer o de malver a la homosexualidad es algo muy fuerte. Y sin embargo, hasta hacemos chistes, ¿no? Y nos invitó, como parte de las conclusiones de ese equipo, nos invitaron a que cada vez que nos fuéramos a reír de un chiste donde hubiera homosexuales o campesinos o mujeres involucradas,
lo pensáramos antes de reírnos y de repetir el chiste, ¿no? Dice, porque cuando ustedes repiten el chiste, cuando nosotros hablaba en ese sentido, cuando repetimos un chiste como estos, en realidad, aunque nos parezca divertido, en realidad lo que estamos haciendo es permitir que esta idea de desvalorización esté presente. Yo pensaría que en este caso tenemos que tener cuidado con esto, porque si repetimos que el que nace para maceta del cielo le caen las hojas, lo que estamos refrendando es una manera de pensar la realidad, ¿no? O cuando decimos el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, ¿no? Lo que estamos refrendando, ella hablaba de, sí, no de refrendar, decía, estamos consolidando, estamos reproduciendo, ¿no? Cuando nos reímos de un chiste que hace gala de la homofobia, que se burla de un campesino, que se burla de una mujer, o de cualquier otro ser humano. Fíjense que alguna vez yo vi una entrevista con Palillo. ¿Ustedes han oído hablar de Palillo? No. No. ¿No? Palillo era, por ahí busquen, era un cómico de los años 40, creo yo. Palillo era un actor que sistemáticamente era llevado, trabajaba en el Blanquita y casi siempre salía del Blanquita y iba a dar al bote. Y ya iba, y hacía eso porque era un cómico muy crítico del gobierno y del gobierno de la ciudad en particular. Se mofaba no sé, no era alcalde, no me acuerdo el nombre que tenía antes, esta figura de la ciudad, del jefe de la ciudad, pero se burlaba mucho de él y pues invariablemente iba a dar a la cárcel. Y al otro día hicieron un reportaje en el 11, que fue donde yo vi la entrevista, y narraban que al otro día en la presentación había colas en el Blanquita para entrar, ¿no? Y pues ya les ponían un anuncio de que no va a haber función. ¿Pero por qué no va a haber función? Pues es que está detenido y no alcanza para pagar la multa. Y la gente que eran albañiles, barrenderos, meseros, cooperaban, buscaban apoyo y iban a sacar a Palillo de la cárcel y lo llevaban al teatro, ¿no? Queremos la función de hoy. Y le preguntaban en qué basaba su éxito y él decía, es que yo siempre he pensado que no tenemos por qué tomar la figura de la empleada, del barrendero, del albañil para hacer comicidad, porque con los políticos que tenemos para dar y aventar, ¿no? Entonces yo hago comicidad, pero a través de la gente que tiene dinero, de la gente que tiene poder, ¿no? Yo no necesito hacer comicidad con las figuras de la gente que es como yo, gente de a pie, ¿no? Porque esa gente merece todo mi respeto porque es gente que trabaja y que está sacando adelante una familia y que hace parte importante de este país. Qué palabras tan sabias, ¿no? Después traté de buscar la entrevista porque me parece una joya, ¿no? Se la deberían enseñar a todos los que hacen comicidad en nuestro país para ver si aprenden un poquito. Pero a veces lo que ocurre es que nosotros vamos reproduciendo eso que los que ahora se dicen cómicos, cuando toman figuras, ¿no? Como el de la indígena, como el del albañil, como el del... Empezamos a reproducirlos o nos causa risa o nos sentamos a ver el programa y entonces ahí estamos reificando ese estigma de esas personas, ¿no? Entonces, ese es bien interesante porque es todo un fenómeno en donde, en efecto, la vida cotidiana, el sentido común, tiene una parte que es muy valiosa, que es real, ¿no? Hay refranes, yo creo que si buscáramos, podríamos dejarnos de tarea para la siguiente sesión buscar refranes que den otro tono, ¿no? A la vida cotidiana, porque yo creo que los hay, ¿no? Así como hay historias en la literatura que son buenísimas y que son muy positivas, pues hay historias en la literatura que son buenísimas y son terroríficas, ¿no? O sea, hay un equilibrio también y hay una manera. Entonces, vamos a tener de tarea buscar algunos refranes que nos alejen de la creencia en el mundo justo y que nos inviten o nos brinden una versión de la realidad no tan determinista, ¿no? No sé si lo haya, pero se me ocurre que es un buen ejercicio que lo hagamos porque justo para buscar esta idea
o proponer esta idea, porque no se trata de pensar que el sentido común es un error. El sentido común tiene un origen como este que narraba ahora en esta idea de la creencia en el mundo justo, pues que está anclado a una manera de pensar el mundo y que probablemente sea religioso, por eso esta idea de que cada quien tiene lo que merece, ¿no? Pero hay otras ideas que también están ahí, ¿no? Y esas las que tenemos que también que aprender a observar para poder reconocerlas, diferenciarlas y posicionarnos frente a unas y frente a otras. Y posicionarnos no es hacer la revolución frente a unas, sino simplemente pues si algo, yo la verdad es que cuando oigo algunas cosas, sé en qué contextos puedo dar un argumento y sé en qué otros, mejor me quedo callada porque no me lleva a ningún lado decir que no pienso lo mismo, ¿no? Porque no voy a ganar porque haga el desaire de algo, sino bueno, pues tienen su forma de pensar y a veces es mi propia familia o mi propia mamá, ¿eh? Cuando era más joven le peleaba y le decía, pero bueno, ya mi madre es una persona, es bastante sensata para mi fortuna, pero hay cosas en las que asumo pues que ya es una adulta mayor y que no necesariamente tiene que pensar como yo, ¿no? Entonces uno tiene que buscar esos equilibrios. Y bueno, ya se nos está yendo la clase y necesitamos avanzar en nuestro trabajo. Vamos a las bases de datos. ¿Cómo les fue? No sé si a alguien les faltaban cuestionarios, creo que no, ¿verdad? ¿Ya todos tienen sus bases? A nosotros nos faltaban 5 participantes, pero ya, bueno, no he revisado la base de datos de ahorita, pero creo que ya está. Chequen, por Según yo. favor, para que ya empezaron a trabajar en sus bases. ¿Quién ya empezó? Para que nos enseñen cómo van. Esta media horita que de hecho yo quería acabar 10 minutos antes, pero 5 minutos antes está bien, para que vayamos avanzando en las bases de datos. ¿Quién nos va a enseñar su base de datos? Nadie. ¿Ya pudieron trabajar en la base de datos o no? Miren que ya estamos casi a la mitad de febrero y yo quiero que acabemos este mes ese ejercicio para que ya el cierre del año, el cierre del trimestre no les sea tan pesado. Ya quiero cerrar el año. Ya sé que todos estamos cansados del ritmo que hemos traído de los cursos en línea y estos trimestres tan pegaditos. ¿Nadie? ¿Quieren que yo baje una base y vamos viendo cómo lo vamos a trabajar? Profesora, creo que son 60 participantes, ¿no? Los que tenemos que tener. ¿Y no? Bueno, o sea, 30 y En 30. realidad 30, Ajá, exactamente. o sea, sí, 30 y 30. Así. Sería, bueno, es que no sé, creo que sería posible que mandar otra vez la base de datos. Es que ahorita la chequé y nosotros tenemos 59. Pero, por ejemplo, mi compañero Jesús, creo que sí se llama Jesús, confirmó que la persona, bueno, las 5 personas que nos hacían falta, le confirmó apenas, o no sé, el domingo, creo, no me acuerdo bien. Y no sé cuándo mandó usted la base de datos. La mandé el domingo, creo que. O no sé, a ver, déjame. Tendría que pedirles más bien al maestro. No, le confirmó, creo que las 5 personas apenas ayer a mi compañero. Entonces creo que por eso tenemos 59. Ok, entonces sí les faltan unos, ¿no? Uno, nada más. ¿Qué cuestionario es? Según yo. Es el de... ¿Qué número es? ¿Qué número? El 2, equipo 2. Equipo 2. No, yo soy el equipo 2. Pero por eso las bases están repartidas, ¿no? ¿En dos? ¿O es lo que Sí. entiendo? Sí. Entonces sí. A ver. Es el cuestionario 2, ajá.
Y lo tienen, en efecto, lo tienen Maya y está Manuel Carlos, bueno, sí, Manuel, Jesús y tú, ¿verdad? José Carlos. Sí, entonces el 2, Bueno, ya se lo estoy pidiendo al doctor y pues que nos los haga llegar y ya se los vuelvo a enviar. ¿Alguien más? Ok, ¿Los demás ya muchas lo tienen? gracias. No, de nada. ¿Ya saben cómo van a trabajarlo? A nosotros, el equipo 4, nos faltaban 4 en contestar. Y al parecer ya, bueno, ahorita estaba checando con ellos el mensaje y falta uno todavía. Pero hacemos que lo respondan como en unos 10, 15 minutos. No sé si nos puedan mandar igual la base. Sí. ¿Qué cuestionario es? Perdóname. Él, ya no te oí, Magali, nada más te oí es él y ya luego no oí el número. El tipo 4. Ok. ¿En una hora que me lo mande? ¿El del 4? Sí, en una hora ya lo tenemos. Ok. Ok, yo tengo que ir a una consulta médica, entonces no sé si si se los puede enviar hoy mismo porque regreso ya un poquito tarde, pero si no en la mañana se los mando, ¿sí? Antes de irme a otra cosa, ¿sale? Y empiezan a trabajar en la base, Ita. Igual si tienen dudas, lo que sugiero es que ya me vayan enviando un mensajito con las dudas que tengan. Esa puede ser una buena opción. Y el martes, creo que tenemos el de pensamiento social el martes, ¿no? ¿Alguien recuerda qué lectura tenemos? Estoy entrando al... Aquí. Tengo un montón de cosas abiertas que ya ni estoy usando ahora. Déjenme hacerlas. Porque si no, esto es mucho. A ver, aquí está. Aquí están las presenciales. Y sí quisiera que empiecen a trabajar porque pues lo que necesitamos es que me vayan diciendo, aquí no sabemos cómo hacerle, aquí tengo esta duda, ¿no? Para avanzar, A ver. Empezamos limpiando la base de datos, ¿no, profesora? Palabras en mayúsculas, sin acentos, y creo que ya, ¿no? Era más o menos como que todo. Todavía no pasamos a la nube de palabras, ¿o sí? Sí, les había dicho que hagan la nube de palabras porque vimos un ejercicio que hicimos con una base y les decía que si hacen la nube de palabras, les permite observar que de repente está repetida una palabra, por ejemplo. Y significa que entonces en la base a lo mejor está responsabilidad, pero le dejaron, quien lo escribió dejó un espacio antes y luego puso responsabilidad. Y eso hace que el programa la cuente 2 veces. La cuenta como responsabilidad cuando está desde el primer espacio y la cuenta como otra palabra cuando hay un hueco y luego está la palabra responsabilidad. Es que borré mi ejercicio, pero ahí por eso les decía que empiecen hagan el ensayo de la base, la nube de palabras, porque ahí van a detectar algunos errores que tenemos en la base. ¿Sí? Y 2, la otra tarea que les había dejado es que veíamos que había cosas como muy, ¿qué les digo? Como muy esperadas en términos de que la educación cívica están los valores y aparece la palabra valores y del otro lado aparece honestidad, aparece, díganme otro valor, honestidad, responsabilidad, ¿no? A la mejor responsabilidad bueno, también es una conducta. Entonces,
yo les decía, ¿y qué pasa si todos los valores como honestidad, como responsabilidad, como, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Otro valor. Solidaridad. En lugar de dejarlas sueltas, las agrupo en valores. Es decir, cada vez que encuentro, que eso lo tienen que ir anotando en la base y creando, eso se los puedo enseñar. Déjame ver si, voy a bajar una base y la vamos viendo. Tengo 10 minutitos, déjenme ver si lo podemos hacer. Voy a tomar la del equipo 1. No, esta no, porque bueno. Déjenme rápidamente, porque ven que luego se pone lenta cuando, es que están, ya vi, y en la 1 todavía tenemos, en la que yo tengo, hay hay muchas palabras en minúsculas, entonces me voy a ir rápidamente al de Word. ¿Se acuerdan que lo que hicimos fue que nos enseñó, no me acuerdo quién nos compartió que se puede pegar? Hacemos la conversión y aunque no tengamos todo aunque no veamos todo el recuadro de la tabla de Word, podemos convertir, seleccionar todo y luego convertir a mayúsculas todo, y luego lo copiamos otra vez y ya me lo llevo yo a esta base otra vez aquí y lo pego y ya está. Y ahora sí ya los voy a dejar ver. Entonces aquí está, ¿no? Están nos fuimos así muy despacio con esta parte. Y bueno, aquí están valores, es lo que les decía. Entonces aparece solidaridad, respeto, valores, escuela, democracia, responsabilidad, que decíamos que la otra cosa que hacemos es convertirlos al singular, pero creo que dejamos, no me acuerdo cuál, si valores o leyes, ¿no? Las dejamos como ley, por ejemplo, porque hay una regla que es un procedimiento que se llama lematización, y ahí nos pide que las palabras que obtenemos las convirtamos al singular, así de manera que todas las que están en plural se van al singular y que se vayan al infinitivo y que se queden en masculino, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo responsabilidad, que está en singular, pero aquí tengo responsabilidades. Entonces, esta se va a convertir, sí, la voy a convertir al singular para que no me aparezca dos veces como responsabilidad y luego como responsabilidades. Ups. Ya me fue por acá. ¿Sí? Aparecen derechos, entonces ahí, lo convierto en derecho. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. En valores, aunque valor es pues el singular, decíamos que había algunas que podrían quedarse en plural. Creo que hasta donde recuerdo esa era una. En cambio, obligaciones, pues sí lo puedo convertir rápidamente porque los valores, además si vamos incorporando cosas como la solidaridad, el respeto, entonces sí son los valores y esa puede ser nuestra explicación, ¿no? De por qué. El respeto está 2 veces, valores, respeto, valores, democracia, valores, responsabilidad, educación social, leyes, habíamos dicho también que podía ser ley. Esa la habíamos dejado en singular. Amabilidad, les decía que aparecían cosas como estas de, ¿se acuerdan? Apareció amabilidad, apareció no me acuerdo qué otra cosa que era así como afectuosa, empatía, ¿no?
que podríamos buscar un concepto para agrupar esas palabras, porque aquí hay otra empatía. También lo otro que tenemos que hacer es quitar los acentos. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que lo pone con acentos y hay gente que no. Si no se los quitamos todos, nos los va a aparecer 2 veces. Empatía con acento y empatía sin acento, ¿no? Y si aparecen muchas palabras, pues pueden buscar desde la opción que tienen acá de la lupa, en donde aparece la opción de buscar y reemplazar. Pero a ver, vamos a seguir acá. En leyes, bueno, estaba yo acá, valores, solidaridad, democracia, responsabilidad de educación, civismo, respeto, civil, sociedad, personas, que se va al singular, persona, no hay manera de que sea de otra manera, sociedad, civismo, trabajo, correcto, comportamiento, ética, le tengo que quitar el acento, secundaria, moral, moral, ética, ética, fíjense cómo ahí aparece una sin acento y otra con acentos. Por eso que es importante quitarle los acentos. Odio, ¿no? Que es una emoción, esa podríamos, después, por ejemplo, aquí podríamos poner emociones, o emoción, y en emoción puedo poner odio, pero también puedo poner, si hubiera una emoción como alegría, la pongo aquí. ¿Sí? Y creo esta categoría y entonces cada vez que aparezca odio o alegría aquí, le pongo emoción. Y cuando describa en la nube de palabras, imagínense que ya me aparece emoción, cuando describo, ¿no? Están las palabras emoción, valores, ley, derecho, por ejemplo. A la hora de escribir, digo, en emoción, agrupé cuando me aparecían las palabras como odio y alegría. No es que la desaparecemos de la nube simplemente porque la idea en la nube es agrupar, 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 como buscar las categorías que permitan identificar casi la estructura de lo que se entiende por educación cívica o corrupción en el grupo que entrevistamos, pero también tenemos que ir tomando nota de cómo vamos, por ejemplo, a poner valores, ¿no? Y además de la palabra como tal, voy a poner aquí la solidaridad, el respeto, ¿sí? Y si se fijan, o sea, si lo hacen, lo que van a ver es que en efecto se va a ir, es como ir encontrando la estructura, ¿no? De qué da cuenta las palabras que dan cuenta de la corrupción, en este caso de la educación cívica, ¿no? Ya quitamos, estábamos acá, obligación, empatía. Les decía que aparece esta cortesía, que a mí ¿se acuerdan que les dije? Me llama la atención que aparezcan estas porque normalmente en lo que se define como educación cívica no me parece tan común y sin embargo tienen una presencia importante. Niños, gente, convivencia, equidad, obligaciones, que se convierte al singular, obligación, ya estaba acá arriba también, constitución, reglamento. Constitución, reglamento, ley, a lo mejor podría estar ubicada bajo un solo concepto, ¿no? Que sería ley, y bueno, de ahí derivan, sí, y luego de ahí agrupar a constitución, reglamento. Ética es un valor, ¿no? Orden es como lo que hace a la ética o lo que se propone. Ciudadanos, que en este caso sería ciudadano. Moral, constitución, le quitamos el acento. Convivencia, valor, comunidad política, otra vez con acento. Respeto, derecho, el respeto que aparece como un valor que ya está acá. Política, ética, respeto, carencia, sociedad, empatía, sociedad, reglas, regla. Reglas en términos de que es parte porque una cosa es el reglamento, la constitución, que es como la forma, y luego qué contienen la constitución o el reglamento,
reglas, que son como pautas de comportamiento, ¿no? Entonces aquí no estoy tan segura que lo agruparía, pero justo es el tipo de cosas que necesitamos que ustedes también trabajen para que podamos decidirlo. Derecho, honestidad, comunidad, educación, aquí hay otro acento. Disciplina, valores, personas, ese sí lo habíamos dejado como persona, honestidad, derechos, y así, ¿no? ¿Se acuerdan qué es lo que van a hacer? Amistad, miren, aquí aparece otra vez como una cuestión entre la convivencia, pero como un, no sé, es interesante como esta presión. Integridad, que puede estar como un valor, comunidad, seguridad, convivencia, población, obediencia, personas, país, responsabilidad, humanidad, leyes, que sería ley, incumplimiento, sociedad, moral, derecho, sociedad, equidad, norma, ¿no? Que otra vez está norma y están reglas, pero que son como lo que expresan en este primer grupo donde está este reglamento, constitución, es como el instrumento, ¿no? La forma. ¿Y de qué hablan? Pues hablan de reglas y hablan de normas, ¿no? Que son como las pautas. Sociedad, cordialidad. Cordialidad, aquí está cordialidad, empatía y por aquí estaba cortesía, ¿no? Y sí, eso, no sé, ustedes verán en sus propios datos, pero justo parece como algo importante. Inconsistencia, que esta es como ya una valoración en términos de una valoración, ¿no? Entonces, una evaluación de la educación cívica, que es inconsistente por responsabilidad, utopía. Esta también me parece que es una evaluación, ¿no? Educación cívica es utopía. Entonces hay una valoración, ¿no? Que es en realidad como una evaluación negativa, porque si estoy diciendo que la educación cívica es una utopía, pues significa que no la veo como algo que está, ¿no? Que se está dando. Educar, solidaridad, tolerancia, que lo manejan como un valor. El INE nos enseñó a meterlo como entre el respeto y el derecho. Yo creo que no está bien, pero bueno, ahí está. Persona y ley. ¿Sí? Y entonces es ir homogeneizando todo esto primero y luego ir viendo, ir pensando, eso se los pido, cómo vamos, cómo proponen, cómo sugieren que se vayan. A veces para agruparlos necesitamos ir al diccionario, necesitamos ir a ver qué significa educación cívica para decir es que esto forma parte de los instrumentos, esta forma parte de los objetivos de la educación cívica, esto forma parte, ¿sí? Necesitan trabajar un poquito, ¿sale? Y acá les sugería que esto lo convirtieran en positivo. Bueno, ojo que no convierta un negativo en positivo, porque entonces sí estaré en problemas. Entonces es positivo. Y que se convierte en positivo, porque estábamos hablando del valor. Y este también es positivo. Y ese es... Y este es negativo, ¿no? Para simplificarnos la lectura luego de las palabras, nada más. Esto en esta parte. Y luego ya en esta otra tenemos aquí hay que identificar, porque estas primero me preocupa, pero en realidad bueno, acá está el valor de las palabras que están asociadas de este lado y que la mayoría son positivas, ¿no? Hay algunas negativas, que es, por ejemplo, esto de utopía, probablemente esté evaluado como positiva, aunque, bueno, si es una evaluación de la educación cívica y digo que la educación cívica es una utopía, pues más bien parece una evaluación negativa ahora sí que de la educación cívica que vemos, que tenemos, que conocemos, ¿no? La página para hacer era Taxedo, creo, ¿no? Y la hice en WordArt también, creo. ¿Se acuerdan que el ejercicio que hice lo hice en WordArt?
Pero entiendo que también en Taxedo hay hay manera en que es una de las plataformas. Y bueno, continuamos ya no vi la lectura, pero ahora sí ya me tengo que ir. Lo lamento. Entonces, está creo que sí es la del pensamiento social, la de la arquitectura del pensamiento social, que la vemos el martes. Si ya empezaron a trabajar, podemos dedicar un espacio a seguir avanzando en el ejercicio de trabajar con la base. ¿Sale? Cuídense, buen fin de semana, trabajen por favor esas bases y si hace falta, pues les reenvío sus bases. Mañana por la mañana tienen las que van a completar. Profesora, Sí. igual nos dimos cuenta que en nuestro equipo, que somos el equipo 1, nos faltan todavía también 3 personas, entonces las vamos a conseguir hoy para que nos las puedan enviar. De acuerdo, sale y vale. Gracias. A ustedes, buenas noches, descansen. Gracias, profesora. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego.